Vamos a estar esta semana, capítulo 17 que acabamos de leer. Esta semana, el enfoque que vi para mí, y podríamos ver muchos, ¿no? Porque este es el famoso pasaje de que le han dado la vuelta al mundo, y hablaremos un poquito de eso, de que las cosas están al revés. Pero es interesante para mí que Pablo va a estar en tres ciudades diferentes, predicando el mismo mensaje, predicando la misma verdad, pero hay una respuesta marcadamente diferente. En los tres lugares va a haber personas que van a creer, eso es un hecho. La palabra da fruto en los tres lugares, pero la manera en la que la gente interactúa, y creo que es importante quizás para nosotros ver esa diversidad, de que cuando yo comparto el mensaje de la palabra, va a haber respuestas muy diferentes, muy diversas. No puedo esperar que sea siempre igual. E incluso, y lo vemos creo que a través del ejemplo de Pablo, yo necesito quizás ser consciente de con quién estoy hablando, cuáles son las actitudes, y quizás que Dios me ayude a ajustar la manera en la cual yo comunico esa verdad, no cambiar la verdad, pero cómo presento esto, ¿no? Entonces, para mí es interesante ver en un capítulo tres ejemplos de tres ciudades diferentes con tres reacciones diferentes, aunque el apóstol Pablo está compartiendo el mismo mensaje. Empezamos en el versículo 1 con Tesalónica, y ahí puse que hay un poco de ira, y es ira que no solo se queda ahí, sino vamos a ver que se rebosa. Dice: más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia, parece que pasaron rápidamente, y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Si recuerdan, la semana pasada hablamos sobre cómo él fue a buscar a ver si hay personas orando en el río, porque parece que quizás no había una sinagoga, pero el proceso, el orden de prioridades, o cómo Pablo ejerce las cosas, siempre es: ok, hay una sinagoga, voy a ir primero ahí para compartir la verdad con las personas que están esperando este Mesías. Entonces, como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga, y durante 3 días de descanso seguidos, o sea, 3 semanas, usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Él está haciendo un par de cosas. Está anunciando la realidad de que el Mesías que están esperando ha llegado, pero también está aclarando la idea, quizás que no se ha formado bien, o que se ha deformado, de la expectativa de cómo iba a llegar el Mesías. En Lucas hablamos repetidas veces de cómo la expectativa era de un Salvador, un Mesías que iba a ser como, que iba a llegar sobre un gran caballo y con un ejército, y iba a tener un trono. Y Jesús no era eso en su primera venida. En su segunda venida sí, pero en la primera no. Entonces, Pablo está intentando ayudarles a ver que esta realidad no es una verdad nueva, es simplemente algo que no habían estado poniendo atención. Entonces, usando las mismas palabras del Antiguo Testamento, él les explica. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos. Ellos escuchan esta verdad y creen. Y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Vemos que la palabra da fruto, pero aquí viene la parte de la ira. Entonces, ciertos judíos tuvieron envidia. Una pregunta: ¿esa idea de la envidia es la primera vez que hemos visto esto? No. Eso es un efecto recurrente, ¿no? En todos los lugares donde el evangelio es predicado y personas responden, personas que están en poder, personas que han tenido influencia y de repente se encuentran al lado equivocado de la verdad, tienen esta reacción, ¿no? Tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba iniciaran un disturbio. No sé si esto era como la chusma ahí del barrio, no sé qué hicieron, a quiénes buscaron, pero me imagino que eran los de siempre, y los alborotaron. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo. Parece que ahí es donde estaban esperando que estuviera. Buscar a Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud.
Esto no era un buen plan, o sea, el plan de ellos era feo. Como no los encontraron allí, por la misericordia de Dios, ellos no están ahí, en el lugar sacaron arrastrado a Jasón y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. La acusación es que Pablo y Silas y sus amigos están predicando un mensaje que está perturbando todo, que está arruinando las cosas, que está haciendo que las cosas estén mal. Ahora, creo que podemos entender que cuando vemos la palabra de Dios, entendemos que Dios tiene un orden, Dios tiene una manera en la que creó las cosas, y la realidad es que desde el capítulo 3 de Génesis, el mundo en sí ha estado al revés de como Dios deseaba. Y esas ideas las vemos también manifestadas en el Nuevo Testamento cuando oímos palabras como que las cosas buenas las llaman malas, ¿no? Y las cosas malas las llaman buenas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está invertido. No es que el Evangelio pone patas arriba las cosas, es que las cosas están patas arriba. Y cuando el Evangelio viene y cambia y transforma la vida y pone las cosas en orden, eso es una bomba. Yo no sé cuántas veces he visto el Evangelio entrar en una familia. A veces, incluso, lo que a mí me sorprende es que a veces hay alguien en la familia, he visto más de una vez, una mujer que va a la iglesia y dice, quiero que mi esposo vaya a la iglesia, quiero que mi esposo, la vida de mi esposo es un desastre, es terrible, es terrible, es terrible. Y estamos orando, testificando, y después el esposo llega, viene a la iglesia, Dios salva su vida. Su vida es puesta patas abajo, o sea, su vida está puesta en orden y es una bomba. Más bien, el cambio que hay es no lo que se está buscando. Y a mí a veces me impacta. Me impacta ver personas que son creyentes en familias donde no hay creyentes y cómo ellos desean hacer las cosas buenas y solo causa fricción y peleas. Aunque están deseando hacer el bien, no están queriendo hacer nada malo, no están queriendo hacer nada nefasto, están haciendo cosas buenas y es una pelea. Yo recuerdo hace años haber invitado a un amigo mío a un evento de jóvenes en España y su papá me dijo, yo no quiero que mi hijo vaya a eso, a esa iglesia. Yo prefiero que mi hijo esté metido, literalmente me dijo, que esté metido ahí en una discoteca, en drogas, pero por lo menos ahí yo sé qué es. Pero lo que ustedes están trayendo no me interesa. Y yo, con 16 años, pensando, hasta donde yo sé lo que estamos trayendo es bueno. Si lo miramos humanamente, drogas y problemas o una vida de respetar a los padres, el mundo está al revés. Entonces, la acusación aquí es, están perturbando todo, pero están perturbando el orden establecido en el cual opera el mundo. Y el Evangelio tiene secuelas, tiene efectos alrededor suyo, cambia a las personas, cambia las situaciones, cambia la dinámica. Entonces están haciendo esta acusación hacia lo que Pablo y Silas y el mensaje que están trayendo, dice, Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro llamado Jesús. Y eso es cierto. Eso sí es cierto. Creo que hablamos el jueves, quizás, de que hasta cierto punto eso es parte de la acusación a Jesús. Y eventualmente eso será la razón por la que Pablo va a morir. Pablo no puede adorar al César como un rey. Jesús es el verdadero rey. No es como ellos lo pintan, pero están usando esta allegiance. No se me fue la palabra. Excusa. No, allegiance. Es lealtad. Eso, gracias. Esta lealtad que los creyentes tenemos a nuestro Rey Jesús como una manera de apalancar un problema. Pero la realidad es que sí debemos tener una lealtad a nuestro Rey Jesús.
Y esa lealtad a nuestro Rey Jesús a veces nos pone en contra de la lealtad del mundo. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por estas palabras. Yo me imagino que hasta cierto punto es porque si recordamos lo que está ocurriendo aquí, ni Pablo, ni Silas, ni yo creo que Jasón, ni esta gente está haciendo nada problemático. Más bien seguramente están viviendo una vida tranquila y en paz. Y ahora de repente ahí se explotó esta cosa y es como cuando alguien le dice a uno, ve, esta persona hizo esto, y usted dice, pero esa persona es la persona más, ¿qué están diciendo? Y además que conocen que son a chusma los que están haciendo la acusación, es como, ¿qué está pasando aquí? Pero en su decisión dice así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego lo soltaron. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron ahí fueron a la sinagoga judía. No sé si es interesante pensar cuál es la motivación, pero hasta cierto punto incluso me imagino que si se hubieran quedado Pablo y Silas ahí, hubieran perdido la fianza los Jasón. Pero entonces decide la iglesia y dice, ok, vamos a mandarlos a la próxima ciudad. No está muy lejos. No es una zona tan transitada como esta. No es una zona un poquito más retirada, la ciudad de Berea. Pero Pablo repite su proceso, va a la sinagoga. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Me parece interesante la idea del entusiasmo. Porque, y lo digo por mí mismo, porque creo que a veces entramos en una rutina en la cual es como que así es la cosa y no estoy esperando quizás ver a Dios trabajar. Lo hablamos hace unas semanas. ¿Qué pasa cuando Dios responde a la oración? Y yo estoy como, y ni siquiera lo estoy esperando. Más bien estoy como, no, así es la vida y la vida es dura y nada que ver, ¿no? Y yo pienso en la cuestión de, si pensamos en el mundo en el que se está moviendo Pablo, hay un grupo de judíos en todas partes esperando un Mesías que va a venir a salvar. Pero vez tras vez se predica ese Mesías y muchos como, no, porque así no es como va a ser. Pero ellos parece que escuchan entusiasmo. Interesante esa idea de la mentalidad abierta, que quizás no están tan cerrados a que si no es así, no lo voy a creer. Entonces, están oyendo algo que me imagino que les choca como a todos los demás. ¿Qué? ¿Murió en la cruz? ¿Qué es esto? ¿Resucitó? ¿Qué? Pero tienen un deseo. Están esperando ver a Dios trabajar y tienen un entusiasmo. Escuchan con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¿Es verdad lo que los profetas realmente decían esto? ¿La verdad es verdad que el Mesías puede haber venido? Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Entonces vemos otra vez aquí que los judíos están escuchando, pero en este caso parece ser que hay una aceptación de la palabra y ellos están respondiendo. Y como efecto también personas que no son judíos, griegos, están escuchando. Y está en todas las estratas, parece que las personas de prominencia incluso. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Qué increíble, ¿no? Qué increíble que su ira y su infelicidad no pueden ni siquiera dejársela a ellos mismos, sino que tienen que llevar eso a otros lados, a crear problemas. Porque por el lado de Berea, yo me imagino que alguien tiene que estar enfadado, pero no estamos oyendo que de Berea está creándose un problema. Pero ese problema se les viene de Tesalónica. Entonces, es el mismo mensaje, pero tenemos a unas personas que están tan enfadadas que van a crear acusaciones, van a crear problemas, incluso van a perseguir a Pablo. Y tenemos a los de Berea, que con diligencia, con interés, con entusiasmo incluso, están esperando oír lo que Dios está haciendo. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa. Qué increíble esta vida de estar como llegar y, ok, bueno, corra.
Si no es con un canasto, es saliendo por la puerta de atrás, siempre como con esos enemigos buscándolos. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas. Luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse. Entonces, de Berea, vemos que, Pablo va a Atenas, deja atrás a Silas y a Timoteo, y por la manera en la que se escribe Hechos, parece ser que quizás por ese momento Lucas no está con ellos. Entonces no sabemos si él quizás se quedó en Tesalónica, quizás por ser griego, él tiene menos bronca que los judíos y puede quedarse ahí un rato a ayudar a la iglesia en Tesalónica. No lo sabemos, especulación. Pero entonces parece que se ha segmentado el equipo. Quizás Lucas ahora está en Tesalónica, se queda Timoteo y Silas en Berea y Pablo va de avanzadilla hacia Atenas. Pero cuando llega a Atenas, pase lo que pase, la instrucción de Pablo a los que le están acompañando es, hey, mande a que vengan Silas y Timoteo conmigo. Ahora, Pablo se encuentra en la capital del pensamiento. Hasta cierto punto también en una zona increíblemente religiosa. Está en Atenas. Y aquí vamos a ver una manera diferente de pensar. Curiosidad, y esa curiosidad es una palabra amplia, ¿no? Porque va a haber un poquito de todo en la manera que piensa. Pero dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente. Son palabras fuertes, eso es un enojo que él tiene. Al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Porque la realidad es que esta ciudad está completamente llena de templos, llena de ídolos. En todos lados, en las calles, en las esquinas, había estos ídolos a diferentes dioses que se adoraban. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran ahí. Entonces vemos que Pablo está haciendo como un doble trabajo, está trabajando con los judíos en el tiempo de la reunión, pero también está yendo a la plaza, está hablando ahí, hablando con las personas y todos los que estuvieran ahí, él está teniendo conversaciones. Y me imagino que en este tiempo él tiene ese proceso de empaparse un poquito del pensamiento de los que están ahí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con estas ideas raras? Otros decían, parece que predica unos dioses extranjeros. Esos dos grupos de los cuales habla son dos de muchos. Hay un montón de grupos de pensamiento filosófico, algunos más religiosos, otros menos. Habla de los epicúreos específicamente ahora y de los estoicos. Los epicúreos, el epicurismo fue originalmente un desafío al platonismo. Más tarde su principal oponente se convirtió en el estoicismo. Entonces vemos que él está hablando con los dos grupos y son dos grupos que están, suena un poquito como a los fariseos y los saduceos, ¿no? Dos grupos que están batallando por el corazón y la mente de las personas. Descarta la existencia de las deidades e enfatiza el valor del placer y el no sufrimiento como el bien mayor. Ellos son personas que hasta cierto punto están descartando los dioses, realmente no están enfocados en todos esos dioses, no y están centrados en la materia, en lo que ellos hablan del átomo, de la idea de lo que todos estamos hechos de esto y eso es lo único que importa. Y entonces, si eso es lo único que importa, me suena familiar, pues lo que quiero es no sufrir y pasarla bien, ¿no? Entonces eso sería, y pasarla bien no es lo único que me dé la gana, sino simplemente hacer cosas buenas, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento un poco más de los epicúreos y los estoicos, un poco diferentes. Los estoicos identificaron el éxito con una vida ética y esta se atenía con una vida dedicada a practicar las virtudes cardinales y vivir de acuerdo con la naturaleza. Los estoicos son especialmente conocidos por enseñar que la virtud es el único bien. De ahí viene nuestro término de cuando alguien está estoico, ¿no? Estuvo dura la cosa, pero estaba estoico, ¿no? No se va a dejar influenciar por las emociones o por la pasión, sino que va a buscar una dirección.
Estos dos grupos están ahí y él está teniendo una conversación con ellos. Dice, también debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Y pensemos en esta declaración. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, piensen en eso. Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. Es el Salvador del mundo. Es Dios. Y de su resurrección. ¿Qué dice? Ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con estas ideas raras? Yo me imagino a los... me imagino a los epicúreos haciendo esa declaración como, ¿qué le pasa a ese señor? Está loco, está hablando de sus dioses y resurrección. Esas son ideas, no. Cuando uno muere se acabó, ya. Viva esta vida bien y ya. Y quizás de la otra, y otros decían, parece que predica a unos dioses extranjeros, porque los estoicos sí son religiosos, pero de repente están trayendo un dios nuevo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ese señor? Entonces lo llevaron al Concilio Supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre estas nuevas enseñanzas, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Ellos tenían una pasión por las controversias, una pasión por hablar de pensamientos, ideas, conceptos. Aquí vemos una imagen moderna del Areópago. Disculpe, la agarraron con esa, es donde estaba el concilio, donde van a llevar a Pablo a exponer lo que está predicando. Dice entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, están en todos lados. Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Interesante, ¿no? Y así es un poco el pluralismo, ¿no? Queremos como no ofender a nadie, entonces vamos a asegurarnos que cubrimos todas las bases. Este Dios, a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Creo que es interesante el ángulo que Pablo elige usar aquí ha caminado, incluso yo me imagino que en toda su frustración, Dios le permite ver esa inscripción, ¿no? Y Dios le permite hacer uso, incluso dentro de ese mundo en el cual se encuentra, que es tan pagano, que está tan entregado a adorar a un montón de dioses. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y la tierra. No vive en templos hechos por hombres. Esta declaración aquí es una declaración bastante contundente. ¿Por qué? Porque Él es un Dios soberano que está predicando, el Dios creador que hizo todo lo que hay en Él. Es el Señor del cielo y la tierra. Porque necesitamos recordar que prácticamente todas las formas de paganismo hay dioses plurales, ¿no? Y tienen jurisdicciones, ¿no? Hay Dios del cielo, Dios del sol, Dios de la tierra, Dios del mar. No hay un Dios soberano. Pero él está predicando que solo hay un Dios, que lo ha creado todo y no vive en templos hechos por hombres. Tenemos este pensamiento que está bien arraigado en cualquier pensamiento realmente que sale fuera de la palabra de Dios, de la idea de que podemos segmentar las deidades en maneras que son más manejables, menos absolutas, menos soberanas, con menos poder. Y de ahí lo llevamos más allá. Vamos a decir que necesitan de nosotros. Y esa es la enseñanza recurrente, de que necesitan de nosotros. Necesitan que traigamos ofrendas, necesitan que le hagamos una casa, necesitan esto. Necesitan nuestras oraciones, necesitan cualquier cantidad de cosas de nosotros. Qué gran contraste, ¿no? Del Dios que nosotros adoramos. Dios que se goza en la adoración. Un Dios que se goza cuando cantamos a Él. Que se goza cuando amamos su palabra.
pero que no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Él es completo. Él es absoluto. Y si las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todos y satisface cada necesidad. Él es el que da, no el que recibe. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantaría y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Él está planeando todo. La historia le pertenece a Él. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Nosotros somos su criatura. Es importante es entender esa relación. Nosotros somos los creados, no somos los creadores. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. No es una estatua, eso no es Dios. Dios no puede limitarse a eso. Dios no puede ser limitado, no puede ser... no podemos hacer una semejanza, por eso Él lo prohíbe. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de esas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepientan de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Él empieza hablando de Jesús y acaba hablando de Jesús. Y él dice, hey, necesitan saber que viene un juicio. Viene un tiempo en el cual nosotros vamos a tener que responder a este Dios. Jesucristo, Salvador, pero también juez. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. Esta idea de la resurrección es una idea que es una piedra de tropiezo. No solo entonces, sino todavía. Pablo trataría con eso varias veces en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, empieza diciendo, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Pablo deja claro que no hay negociación cuando viene con la resurrección. Es parte crucial y necesaria del evangelio. Es la marca de que Jesucristo es quien dice que ha hecho la obra que ha hecho. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. O sea, está muerto todavía, está en la tumba, como todos los demás hombres. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Necesitamos entender, esa es la verdad. No la era hace 2000 años, es todavía la verdad. Si Jesucristo no ha resucitado, entonces estamos predicando y creyendo una mentira. Y somos culpables. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Palabras más duras. ¿Pero por qué? Porque están fundamentadas sobre la verdad absoluta de que Cristo resucitó de los muertos. Es nuestra esperanza. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Dice, estamos viviendo esta mentira. Entonces, ¿para qué? Más bien, sobre todo ellos que están siendo perseguidos. Pablo, que tiene que salir corriendo de las ciudades, que es apedreado, que es puesto en cárceles, que eventualmente moriría por la causa.
Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Está hablando de que Cristo simplemente es el primero que va a resucitar y de que como creyentes tenemos esa esperanza nosotros también de seguirlo en esa gran cosecha. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, y Pablo está hablando con eso con los atenienses también, ¿no? Sobre cómo Dios creó a todos a través de un hombre. Ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, a través de Cristo. Así como todos murieron porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. La resurrección es crucial a nuestra fe, es central. No es un detalle interesante, es parte crucial de lo que creemos. Y sin eso, no hay esperanza. Algunos se ríen, algunos dicen, queremos oír más. Volviendo a Hechos 17, con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos. Pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Dámaris y varios más. Qué interesante cómo Tesalónica hay una reacción y una ira que incluso persigue el evangelio. En Berea hay un grupo de personas que están queriendo escuchar y tiene un resultado más allá de no solamente los judíos, sino los griegos también está escuchando. Atenas, una metrópolis no solo del mundo, sino de ideas donde se mercadean ideas y pensamientos y todo el mundo está hablando de lo nuevo y filosofando, ¿no? Llega el evangelio. Algunos se ríen, algunos dicen, bueno, quizás lo escuche más tarde. Pero en todos sus lugares, el evangelio y la palabra de Dios no es en vano. Dios está salvando personas para sí mismo. La esperanza del mundo se encuentra en el mensaje de la cruz y resurrección de Cristo. Es un hecho. Eso es central a lo que nosotros creemos. Por eso Pablo dice que yo predicaré a Cristo crucificado, pero Cristo murió en la cruz y resucitó para hacer la obra que nosotros no podíamos. La pregunta para mí es, ¿qué haré con ese mensaje? ¿Qué voy a hacer con ese mensaje de la cruz y la resurrección de Cristo? Y esa pregunta es para los que no han creído y es para los que hemos creído. ¿Qué voy a hacer con ese mensaje? Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por el mensaje, Señor, de la cruz y el mensaje de la resurrección. Dios, te damos gracias por las malas noticias del Evangelio que han sido anunciadas para poder entender la situación de necesidad que tenemos ante ti, Dios, y las buenas noticias, la esperanza. Poder saber que a través del sacrificio perfecto de Cristo, Señor, por medio de la justificación imputada sobre nosotros, vimos el jueves el hecho de que yo no puedo tener justicia propia. Dentro de mí solo se encuentra culpa y nada de lo que yo pueda hacer es suficiente, pero Dios, tú hiciste posible una manera en la cual se podía aplicar la justicia de Cristo, justicia perfecta y absoluta, Señor, y sin límite, Señor, capaz de poder abarcarme a mí y a todos los demás, Señor, que vas a salvar. Doy gracias por eso. Porque ahora puedo encontrarme, Señor, considerado como un hijo tuyo, como tu amigo, Señor, y no como tu enemigo. Damos gracias por ese glorioso intercambio, Señor. Ayúdanos a tener certeza, Señor, a tener una fe fuerte sobre la verdad de la cruz, Señor, de Cristo y su resurrección. Y ayúdanos a llevar ese mensaje a los que necesitan oír. Dios, y si alguno necesita creer, Señor, haz una obra en ellos. Dios, que tengan fe, Señor, que puedan venir a ti.
Te damos gracias por eso, en nombre de Jesús. Amén.